Shalom, bienvenidos a un encuentro más en este espacio virtual de la comunidad judía de Almería, Jabrutá Tikkun Olam. Hoy es un día muy especial porque recibimos a un buen amigo de la comunidad, a alguien que está presente con nosotros en nuestros encuentros de carácter periódico. Eh, Bienvenido a casa en otro formato, Hernán. Y hoy para presentar un libro que ahora don Roberto nos hablará un poco del tema antes de darle paso al autor, en un día muy especial que es el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Así que por mi parte, simplemente darle de nuevo las gracias a todo el mundo por haberse incorporado a este encuentro, al asistente por en un día tan apretado para su agenda dedicarnos este ratito a nosotros en este humilde espacio y a Roberto por ofrecerse a presentarlo hoy aquí ante nosotros. Es todo vuestro. Bueno, muchas gracias. A ver, ahí estaba la pregunta en el chat, ¿qué libro se presenta? El libro se llama Los soldados judíos de Malvinas, fue escrito por Hernán Dobry, que hoy nos acompaña, y editado por la editorial Ediciones Hebraica de Argentina. Voy a primero presentar unos minutos o un breve resumen del currículum de Hernán, y después voy a sumarle un par de consideraciones personales porque fui digamos, no un actor directo, pero sí un actor indirecto de lo que va a relatar Hernán más adelante. Hernán Dobry nació en Buenos Aires en 1974, es periodista, doctorando en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por Flaxo San Andrés, Universidad de Barcelona. Se desempeña como director del portal Desarrollo Energético y Minero y co-conductor del programa radial Letras y Corcheas en Ecomedios AM 1220 en Argentina y del podcast La Usina del Tango en el Debate en España. A lo largo de su carrera ha trabajado en Bloomberg TV, Perfil, BN Américas, Tercera Corporación, Red Intelligence, Inversor Global, Tala de Inversión América y ha publicado en los periódicos El Cronista, Clarín, Haaretz, Infobae y la revista Fortuna, entre otros medios. Ha escrito los libros Operación Israel, El rearme argentino durante la dictadura, 1076-1983, que salió en el 2011, Los rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo en el 2012, Los judíos y la dictadura, los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia en el 2013, Ser judío en los años 70, testimonio del horror y la resistencia durante la última dictadura, junto con Daniel Goldman en 2014. En el año 2014 también, junto a Claudio Zukovicki, el libro País Riesgoso, cómo interpretar la economía y los mercados financieros. Eh, Como ven, toda su actividad literaria está relacionada con el tema de los años 70 en la Argentina, los principios de los 80, y, y fue una época que, bueno, la historia reciente argentina, eh, al día de la fecha, sigue siendo marcada por lo que ocurrió en esos años. ¿Por qué me atrevo a hacer esta presentación? Y se lo pedí a Luis expresamente. Eh, por una cuestión de edad, yo soy clase 63, nací en el año 63. Justamente yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio cuando empezó la Guerra de las Malvinas. Y para los que no son argentinos y los que quizás después nunca han hecho la servicio militar en Argentina, el sistema en la Argentina era el siguiente: con los últimos tres números del DNI te sorteaban y según qué número sacabas en el sorteo ibas a parar a Ejército, Marina, Fuerza Aérea o Infantería de Marina. Los números más altos eran las de Infantería de Marina. A mí me tocó el número 981,
que era uno de los números más altos posibles, y de haber seguido el curso normal de la historia, a mí me hubieran incorporado a la Infantería Marina más o menos en diciembre del 81, enero del 82. Como yo sabía que la época de instrucción de la Infantería Marina era la más dura que podía haber en las Fuerzas Armadas, y digamos, mis aptitudes belicistas o mis ganas de concurrir a cierto tipo de cosas no era tan grande, eh, puse ciertas cosas en movimiento para poder hacer un servicio militar más alivianado, que lo hice en la Prefectura Naval Argentina, a la cual me presenté teóricamente, ¿no? Entre comillas, como voluntario, ya en septiembre de 1981, 15 de septiembre del 81, y hizo justamente exactamente un año, hasta el 15 de septiembre de 1982. O sea que pasé toda la época de la Guerra de Malvinas, lo que se llama bajo bandera, o sea, en el servicio militar. Em, para los no argentinos especialmente, quiero remarcarles lo siguiente. Y yo creo que Hernán también después se va a explayar sobre el tema, pero les cuento así de mis vivencias particulares. Cuando yo, antes de presentarme en la Prefectura Naval Argentina, tuve que pasar una revisación médica en un cuartel del Ejército Argentino en Buenos Aires, y con eso con apenas 18 años cumplidos o algo así, y cuando ingreso al cuartel me encuentro con una gigantografía enorme de un árbol, y en la base del árbol había raíces, y una raíz decía liberalismo, socialismo, marxismo, la otra decía sionismo. Y al lado la leyenda: al árbol hay que eliminar, cortarlo de raíz. Entonces, bueno, ya dije, bueno, ya me di cuenta que yo entraba ahí en un ambiente que no era demasiado, vamos a decirlo suavemente, pro-judío, por no decir otra cosa. Después, la segunda cosa, que fue en el mismo día, el médico, por supuesto, hubo una revisación médica, me desnudé, y eh, el médico que me revisa me dice que me puede recomendar un cirujano plástico. Y yo lo miro diciendo: ¿cirujano plástico para qué? Porque yo, claro, como judío soy circuncidado, entonces como para reconstituir mis órganos, estaba sugiriéndome el buen doctor militar una operación estética. Bueno, eso fue, digamos, los prolegómenos de todo lo que vino después. Debo decir que la Prefectura Naval Argentina es una policía, o era una policía militarizada, hoy en día también lo es, o sea, no es una fuerza armada como lo era en el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, sino que dependían de por sí de la Marina Argentina, y yo pasé casi todo el tiempo en el puerto de Buenos Aires, en diferentes lugares, haciendo guardia, pero aún en la época de la instrucción de la Prefectura Naval Argentina, mi cabo instructor, creo que era, una vez estábamos haciendo un descanso y hablando de cualquier cosa, no sé cómo salió el tema, y entonces este buen hombre dice: si hay alguien a quien yo odio es a los judíos. Sí. Y en el grupo donde yo estaba, que estaba con este cabo, algunos de los otros que estaban haciendo servicio militar conmigo sabían que yo era judío. No es que lo hubiera yo levantado así con una bandera, pero lo sabían. Entonces, el cabo me mira y me dice, además yo tengo un apellido alemán, Frankenthal, que, o sea, ya les complica mucho las cosas, ¿no? Porque judío y alemán y qué sé yo, para esta gente a veces un poco simple, es demasiado. Me dicen: pero Frankenthal, usted es argentino, ¿no? Y digo: mire, si no, no estaría acá haciendo el servicio militar, le digo, si no fuera argentino. Bueno, y ese planteo, digamos, que lo estoy haciendo ahora en una forma muy cómica y muy anecdótica, ese planteo era un planteo muy difundido en ciertos círculos de las Fuerzas Armadas Argentinas, o en una gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas Argentinas. Eh, eh, o sea, yo conozco un poco la historia de otros países de Latinoamérica, sé que también hubo dictaduras, sé que hubo persecuciones, etcétera, etcétera,
pero no conozco en toda la historia de Latinoamérica un régimen tan fuertemente antisemita como fue el régimen de la dictadura militar del 76 al 83, que también fue el que llevó a cabo la Guerra de Malvinas. Em, Podría continuar con un montón de temas con respecto a la falta de preparación que tenían los soldados, etcétera, etcétera, que yo también la tenía, evidentemente, pero quiero solamente para remarcar un poco este último punto que dije del asunto de la fuerte impronta antisemita del régimen militar argentino, hacer alusión a una cosa que no la formulé yo, sino que está documentada. No sé si alguno de ustedes saben, pero en los años, a finales de los 90, cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia de vida y punto final, estaba casi imposibilitada la persecución judicial de las violaciones de los derechos humanos, en España, el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional de Madrid, abrió un proceso contra, en principio, por los desaparecidos españoles en Argentina, que después se fue extendiendo y, entre otras cosas, durante este proceso, o esta investigación, mejor dicho, del juez Garzón, hubo una organización de Barcelona que se llama COSOFAM, que todavía existe, que presentó un paper, un papel, un amicus curiae como, sobre el genocidio de Argentina. Y hay un capítulo dentro de este papel, que este papel se puede conseguir, o sea, yo tengo alguna copia guardada en algún cartón, donde habla sobre la parte judía del genocidio en Argentina. Y solamente para, dejando de lado el tema de la cantidad de la sobrerepresentación de los judíos entre las víctimas de la dictadura o de la especial brutalidad de los torturadores en Argentina con los prisioneros judíos, yo les quiero dar solamente un dato que está, como te digo, asentado, como les digo, asentados en este informe de COSOFAM. A finales del año 79, principios del 80, el American Jewish Committee y la B'nai B'rith de los Estados Unidos se pusieron en contacto con el gobierno de Brasil, que estaba también en una dictadura militar, pero bueno, no tan antisemita, y también con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, planteando la posibilidad, en ese momento por supuesto todavía teórica, de que en algún momento iba a ser necesario sacar a 200.000 judíos de la Argentina, porque la cuestión del antisemitismo estaba en la Argentina poniéndose cada vez más densa, más pesada, y hay gente que después dice que si no hubiera ocurrido lo de Malvinas, si no hubiera ocurrido todo el debacle posterior, quizás lo que empezó siendo un genocidio con implicancias más que nada políticas se hubiera terminado también en una cuestión étnica o religiosa, etcétera, etcétera. Que esta gente estaba, o sea, formada en un antisemitismo cerril y cerrado, y que, bueno, como les digo, en la historia argentina hay un montón de casos de este tipo. Se podría hacer también profundizar una vez, si ustedes quieren, una charla sobre este tema, pero quería darles este marco referencial para ahora sí darle la palabra a Hernán y que nos cuente un poco de su libro y de las experiencias de los chicos que no tuvieron mi suerte, que tuvieron que hacer el servicio militar en las islas en esos años. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por este marco, como tú bien has dicho, que nos sitúa en el tiempo y en el espacio. Y ahora no nos queda más que darle paso a Hernán, el autor del libro Los Rabinos de Malvinas, que trae relieve a España. Roberto ha referenciado la publicación en Argentina, pero que ya salió en 2012, me parece, en Argentina, si no me equivoco, y aquí lo tenemos con relieve. Hernán, adelante, y Roberto, de nuevo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la posibilidad de poder contarles esta historia, un poco de lo que fue esta historia que ocurrió hace ya tantos años en la Argentina. Les, les pido como un favor, si quieren,
Yo tengo abierto el chat de preguntas. Si quieren ir enviando preguntas, si les surge alguna duda, porque por ahí puedo responderla con la conversación en el mismo momento, porque a veces uno hace una pregunta y después, media hora después, responderla pierde un poco el hilo de lo que querían consultar. Así que el chat está abierto, yo los leo, así que cualquier cosa, cualquier duda, la van preguntando ahí, si no, igualmente después al final de la conferencia tenemos el micrófono abierto para los que quieran seguir preguntando. eh, o por si alguna cosa que digo no les queda claro, me lo consultan por el chat. Em, no sé si todos están aquí al tanto de lo que fue la Guerra de Malvinas. Sí, en general toda la vida he hecho las presentaciones en Argentina y donde todos tienen claro qué es la Guerra de Malvinas. Pero como aquí hay una multiplicidad de naciones incluidas en esta comunidad, no sé si todos tienen idea de qué fue esto de la Guerra de Malvinas. Se los resumo así brevemente para que se pueda entender de lo que vamos a hablar. El- la Guerra de Malvinas comienza oficialmente el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas deciden recuperar por la fuerza las islas que habían sido conquistadas por los ingleses en el año 1833, que eran anteriormente soberanía argentina, y desde ese momento fueron colonia inglesa. Y durante décadas y décadas el gobierno argentino intentó negociar en el marco de la Organización de las Naciones Unidas eh, el cambio de soberanía, el retorno de las islas al territorio nacional, obviamente infructuosamente. Salvo Hong Kong, los ingleses no han entregado nunca nada por las buenas, lo que no quiere decir que esté justificando la guerra. Eh, el, ¿Por qué la guerra? Porque el gobierno argentino estaba totalmente apremiado en ese momento. Eh, la situación económica era caótica, la situación social era muy compleja. Como dijo Roberto hace un rato, vivíamos en Argentina en una dictadura militar. Desde el año 1973, del 24 de marzo de 1976, y ya el proceso estaba agotado. Eh, 4 días antes de que se desatara la guerra de Malvinas o el conflicto de Malvinas, eh, había habido la primer manifestación en contra del gobierno pública, una movilización que había hecho la Confederación General del Trabajo, la, la entidad que reúne a todos los sindicatos de la Argentina, y había sido reprimida muy violentamente, con mucha gente presa. Eh, Unos días después, el país amanece con los diarios titulando Recuperamos las Islas Malvinas. Y no sé si en España ocurriría lo mismo si el día de mañana aparece una noticia diciendo recuperamos Gibraltar. Pero es bastante parecida la situación, ¿no? Es algo que España siempre va a reclamar como suya, y que Inglaterra nunca se la va a devolver. Eh, entonces, de repente, cuando uno dice así, desata una ola de nacionalismo impresionante, a niveles que rara vez se habían visto en Argentina. O sea, esa misma gente que había ido a insultar al gobierno unos días antes estaba nuevamente en la Plaza de Mayo, la plaza central de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, vitoreando al mismo presidente de facto que había estado insultando 5 días antes, ahora porque era el gran recuperador de las Malvinas, de la soberanía argentina, de aquellas hermanitas perdidas. Ahí se va a generar todo un movimiento muy fuerte, que va a ser uno de los grandes problemas del conflicto. La idea era recuperar las islas para
presionar a Inglaterra que se siente a negociar la soberanía. Si alguno conoce un poco de historia británica, leyó un par de libros, se va a dar cuenta que jamás los británicos se van a dejar presionar por una acción militar. Si no los vas a sentar a negociar porque ocupes algo que ellos consideran propio. Y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás, con la gente en la plaza y todo, fue muy difícil para el gobierno dar marcha atrás. Desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo es el periodo en el que los ingleses salen de Gran Bretaña y llegan hasta las Malvinas con la flota completa para recuperar las islas por la fuerza. En ese interín fueron movilizados cerca de 10.000 personas, 10.000 argentinos, a las islas para defenderse de un ataque. Si bien no estaba previsto en un momento, se improvisó y se planificó una defensa de las islas en forma terrestre. Como los ingleses declararon un bloqueo naval, aeronaval, la flota de la Armada se retiró y solamente el abastecimiento se pudo producir durante todo el conflicto a través de aviones. Que pueden imaginarse lo difícil que era eso, porque con un bloqueo, todo lo que tiene que ver con eh, bombardeos a los aviones era constante. Así que no siempre llegaban todos los aviones que iban a abastecer a las islas. En el marco de todo esto, se plantea una situación dentro de la comunidad judía. El rabino Marshall Mayer, sí, de bendita memoria, él es el creador del movimiento mazortí, del movimiento conservador en habla hispana, en toda América Latina. Y podría decir en Hispanoamérica también, porque las comunidades mazortí de aquí, no sé cómo es el origen de la de Barcelona, pero son todas provenientes de la corriente que fundó el rabino Marshall Mayer en Argentina en la década del 50. Él, como líder espiritual de la comunidad Betel, siempre los sábados organizaba, luego de terminada la ceremonia de Musaf, lo que él llamaba un kidushito, ¿sí? Un pequeño kidush en su casa, donde se discutía más de política que de religión, porque el rabino Marshall Mayer era uno de los personajes más comprometidos en la lucha por los derechos humanos en la Argentina en la época de la dictadura. Entonces, ahí se hablaba y se decían cosas y se comentaban cosas que en otros lugares no se escuchaban. Entonces estaba él con sus discípulos y amigos en su casa, 2 de abril. Se plantea una discusión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos esta movida del gobierno de recuperar las Malvinas o nos ponemos en contra? ¿Por qué? ¿La apoyamos? Dirían algunos, porque las Malvinas son argentinas. Esa fue la corriente que lideró el rabino Baruch Plavnik, también de bendita memoria. Falleció en la pandemia. Él, él decía, las Malvinas son argentinas. Me importa muy poco que el gobierno sea militar, civil o lo que sea. Son nuestras. O sea, ¿cómo me voy a oponer a que las Malvinas son argentinas? O sea, no puedo. Tenemos que apoyar este movimiento. Y por el otro lado estaba la corriente del rabino Marshall Mayer, que decía, nosotros no podemos ponerlo al mismo lado que estos asesinos que están secuestrando gente, no, no podemos estar del mismo lugar, nosotros lo estamos combatiendo. Por otro lado, no nos podemos encolumnar con ellos. Entonces se produce este debate muy fuerte y Marshall le termina diciendo a Baruch, le dice, mira, vos decís entonces que estás de acuerdo, van a movilizar a soldados, van a movilizar seguramente soldados judíos. Y con su mentalidad americana dice, si hay judíos en el ejército, tiene que haber un capellán, tiene que haber un rabino. Así que vos vas a ir a las Malvinas a acompañar a ellos. Y Baruch le dijo, yo voy. Ok, todo esto era muy lindo, era una charla de café, porque después había que lograr que eso ocurriera.
Y a partir de ahí también convergió con una idea que tuvo la DAIA. La DAIA es como la Federación de Comunidades de España, ¿sí? Es la entidad política que reúne a las comunidades judías de la Argentina. Y decidieron también que había que enviar rabinos si iba a haber soldados judíos involucrados en la guerra. El problema es que a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde Marshall estaba tan familiarizado, en la Argentina nunca en la historia del país hubo un religioso de otra fe que no sea la católica sirviendo en las Fuerzas Armadas. Nunca antes, nunca después. Solamente esto se dio durante un mes, entre el 14 de mayo y el 14 de junio, y fueron 5 rabinos los que cumplieron con este rol. Con esto le estoy spoileando lo que estaba explicando, pero bueno, la cuestión es que se llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas de que iban a ir 3 rabinos a prestar la asistencia espiritual a los soldados judíos. Les voy a compartir una imagen para que entiendan un poquito cómo, cómo era esto. No sé si la pueden ver ahí. ¿Ven? Este es el mapa de la Argentina. Las Islas Malvinas, aquí abajo de todo, al lado del rectangulito donde se ve la Antártida, esas 2 islas grandes, son muchísimos islotes, esa es, esas son las Islas Malvinas. Bueno, Buenos Aires está aquí en la parte de esta amarilla grande, y los centros logísticos que tenía las Fuerzas Armadas estaban en Comodoro Rivadavia, aquí donde esta parte blanca y marrón, ahí donde se produce una panza, ahí está Comodoro Rivadavia. Y aquí abajo, en la puntita inferior de la parte marrón, está la localidad de Río Gallegos, que es la capital de la provincia de Santa Cruz. Luego está la isla de Tierra del Fuego. Desde Comodoro Rivadavia y Río Gallegos eran los puntos más cercanos, junto con Río Grande, que está acá en la isla de Tierra del Fuego, eran los lugares donde se abastecía a, la, a las tropas que estaban en Malvinas. O sea, todo el abastecimiento salía de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos y de Río Grande. El... ¿Qué decidieron entonces? Que los 3 rabinos que iban a ir tenían que ir uno a Comodoro Rivadavia, uno a Río Gallegos y el tercero a las Malvinas. Como el rabino Baruch Plavnik se había postulado para ir a las Malvinas, quedó puesto en la lista como el encargado de ir a Malvinas. Y aquí ocurrió algo muy interesante porque hay veces en los peores momentos se consiguen las mejores cosas. Por primera vez en la historia comunitaria se decidió enviar una comisión de rabinos multisectorial. ¿Por qué? Porque se eligió al rabino Baruch Plavnik, que era del movimiento Masorti. En ese momento el movimiento reformista era muy infinitísimamente pequeño, con lo cual casi no tenía peso dentro de la Argentina. Se decidió que fuera la comunidad ashkenazí ortodoxa, por lo cual designaron al rabino Tzvi Grumblat de Chabad Lubavitch, que también era muy pequeño, para ir, y al gran rabino de la comunidad, para representar a la AMIA, que es como si fuera la CJM de la Comunidad Judía de Madrid de España, eh, para ir a prestar asistencia. Él también es un rabino sefaradí, pero estaba enfermo en ese momento y dispuso que su asistente, el rabino Efraín Dines, fuera quien representara a la institución. Entonces había un ashkenazí ortodoxo, un sefaradí ortodoxo y un rabino masortí. Esto jamás había ocurrido, esta pluralidad jamás había ocurrido, pero bueno, en estos momentos difíciles es donde se dan estas cuestiones. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Estos rabinos viajan, se prepara todo, les envían eh, unas lancheras con comida kosher para que tuvieran todos los días que iban a estar, y se planteó un sistema de postas. ¿Por qué un sistema de postas? Porque
en las comunidades pequeñas, y no hablando de como la comunidad argentina, ¿no? Sino en las comunidades, las instituciones, una sinagoga, en general tiene un rabino solo, hay muy pocas que tienen dos rabinos en Argentina, y que tienen tres, son contadas con los dedos de la mano. Entonces, se iba un rabino a la guerra, la comunidad se quedaba sin rabino. Y había que seguir cazando, bar mitzvot, clases de estudio, cursos, etcétera, entierros, todo. Y si se iba el rabino, ¿quién lo hacía? Entonces lo que decidieron era que cada 15 días iban a hacer una posta. Entonces, que al rabino Baruch Plamnik del movimiento Masortí lo iba a representar el rabino Felipe Yaffe, que en ese momento era el rabino de la comunidad israelita del Centro Unión Israelita de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que la ven acá en amarillo en el centro del país. Esa es la provincia de Córdoba. Que bueno, obviamente que toma el origen de la ciudad de Córdoba de, de España, ¿no? Eh, Al rabino Tzvi Grumblat lo iba a reemplazar su hermano, el rabino Natán Grumblat, y Efraín Dínez no iba a tener la suerte del reemplazo, con lo cual iba a regresar, tomarse unos días y luego volver a su destino. Todo planteado, los rabinos viajan cada uno a su destino. Cuando llega el, el momento de decidir qué hacer, eh, el viaje se hacía primero para llegar a Malvinas había que viajar a cualquiera de estas localidades y luego cruzar. Al rabino Baruch Plavnik decían mandarlo a Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia él iba a cruzar a Malvinas. Ahí viene un gran problema porque era que ellos llegan el 14 de mayo. El día 1 de mayo fue que estalló la guerra. Desde el... Ray pregunta cuántos estábamos hablando. Nadie sabía cuánto estábamos hablando. Nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque la movilización no fue pareja. O sea, cuando decidieron movilizar eh, regimientos, fueron regimientos. ¿Ven en el mapa las tres provincias que están como de rojo, verde y es un lila más que un violeta? Pero bueno, es un lila en el lado noreste del país. ¿Sí? Son tres provincias pequeñitas al lado de Brasil y Uruguay. ¿Las ven ahí bien? Bueno, esas son las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y al lado hay dos más que se llaman Formosa y Chaco. Esas provincias son de las más calurosas del país. Bueno, esta gente tan inteligente decidió movilizar las tropas de esas provincias en general hacia las Malvinas y las llevaron casi en pleno en comienzo del invierno con la indumentaria que tenían, que era de verano, hacia las islas. Pero también se movilizaron tropas de los regimientos de la provincia de Buenos Aires, algunos de Córdoba y otros más pequeños de otras provincias, pero muy puntuales. Pero la mayoría vino de estos lados. Ahora, cuando se movilizaba el regimiento, no se movilizaba el regimiento completo. Hay veces dejaban una parte en, en su lugar de origen, otras lo llevaban todo, pero primero lo movilizaban a estas ciudades que yo les dije, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande. Y de ahí muchas veces movilizaban una parte a las Malvinas y la otra parte se quedaba en el continente. ¿Por qué se quedaban en el continente? Porque había mucho temor a que los ingleses bombardearan estas ciudades. ¿Por qué bombardear estas ciudades? Porque de ahí salían los aviones que atacaban la flota. Entonces, si querías dejar que te atacaran y te dejaran de hundir los barcos que tenían los ingleses rodeando las Malvinas, había que destruir los aeropuertos. Entonces, había tropas acantonadas en toda esa zona que fueron movilizadas de todas estas provincias a la Patagonia. Con lo cual, es difícil saber qué cantidad real de soldados judíos había. También había que sumarle que había muchos soldados judíos que estaban haciendo el servicio militar en estas provincias, con lo cual todo esto hacía que
la movilización de gente fuera muy, muy grande. Ahora, eh, bueno, ahí tengo varias preguntas. Eh, el tema fue que durante mi investigación yo intenté buscar la mayor cantidad, pero como no existen eh, padrones, ¿sí? Que digan cuántos son ni siquiera cuántos son los soldados. Al día de hoy, salvo los veteranos de guerra de Malvinas, o sea, los que cruzaron a las Islas Malvinas y combatieron en la guerra, hay un padrón de cerca de 10.000 personas, pero no diferencia entre judíos y no judíos. Es 10.000 personas que son los que cobran hoy su pensión como veteranos. Después están todos los que movilizaron en la Patagonia, del cual no hay ningún padrón que diga estos fueron, estos no fueron, estos estuvieron acá, estos no estuvieron, estos se escaparon, estos no se presentaron. Nadie lo sabe. Yo llegué a encontrar dentro de esta investigación, que fue con los que conversé, 47 soldados judíos eh, desplazados en la Patagonia y 44 soldados judíos veteranos de guerra de Malvinas que combatieron en la guerra. Esto no quiere decir que los números no sean mayores. Cuando yo escribí Los Rabinos de Malvinas había encontrado 24. Luego, se fueron sumando nuevos casos y al día de hoy hay 44. Lo que no quiere decir que no puedan ser 50. En la Patagonia pueden ser muchos más, porque la movilización de tropas fue mucho mayor que la de las islas. Con lo cual, el número puede llegar a ser 50, 100, pongamos 150 entre todos, sí, pero es imposible saber y decir a ciencia cierta cuántos hay. Por eso cuando yo me refiero al conflicto, trato de decir los números con los que yo trabajé. ¿Sí? El, Uno de los problemas que se le planteó a los rabinos eh, era qué hacer, porque en Argentina no existe la capellanía rabínica, sí existe la capellanía eclesiástica. En Argentina, la capellanía de las Fuerzas Armadas es un obispado, es el obispado castrense, que eh, que luego por debajo del obispo hay tres capellanías mayores, la capellanía mayor del ejército, la capellanía mayor de la Fuerza Aérea y la capellanía mayor de la Armada. Y a su vez, esa capellanía mayor tiene muchísimos capellanes que están diseminados por los regimientos de todo el país, que son los que acompañan constantemente a las tropas. Nunca hubo, no sé si por no solicitud, por no interés o por lo que fuera, nunca hubo de otras religiones que no sea la católica. Luego de la guerra, y esto los cinco rabinos fueron capellanes porque lo solicitó la comunidad judía, pero al mismo tiempo también lo solicitó la comunidad evangélica. Sin embargo, a la comunidad evangélica le dijeron que no. Hasta el día de hoy, ¿sí? No hay otro religioso que pueda ingresar en las Fuerzas Armadas Argentinas que no sea un miembro de la comunidad católica. El- Esto es bastante complejo en días como los actuales, donde se ha tratado de eh, pluralizar muchísimo más las Fuerzas Armadas, democratizar a las Fuerzas Armadas, pero en plena democracia y luego de eh, más de 40 años de democracia que llevamos en Argentina, nadie ha logrado que esto se modificara de alguna forma. Y no lo digo por los judíos, porque hoy la presencia judía, desde que en el año 1992 se terminó el servicio militar obligatorio, o sea, la mili en España se terminó, no dejó de existir, a hoy es un servicio voluntario, la presencia judía quedó minimizada casi a cero. Pero la presencia evangélica no. Los evangélicos son casi tantos como los católicos hoy en las Fuerzas Armadas, sin embargo no tienen la posibilidad de tener un pastor que preste servicio en las Fuerzas Armadas Argentinas. Es una gran deuda de la democracia que hasta el día de hoy no se ha saldado. Eh, el- Esto en los Estados Unidos, en Inglaterra,
y en otros países que tienen comunidades judías y de otras religiones muy grandes, es algo que está totalmente normalizado. Cuando los Estados Unidos marchan con sus tropas a alguna guerra, viaja siempre un capellán que tiene que asistir a todas las religiones. Para eso existe la escuela de capellanías. Entonces, el capellán, el rabino, aparte de ser rabino y de haber recibido la smijá como rabino, tiene que hacer el curso de capellán. Y ahí tiene que aprender a prestar asistencia espiritual a todas las religiones. ¿Por qué? Imaginémonos en una trinchera. Se moviliza en una trinchera. Va a la trinchera el rabino a asistir a los que están metidos en la trinchera. ¿Qué va a haber? Cinco religiosos preguntan, disculpa, acá hay no sé, un protestante, acá hay un musulmán, acá hay un judío. No, no podría haber uno por cada uno. Sería imposible de hacer. Entonces, el religioso presta asistencia espiritual. Imagínense que en Estados Unidos eso existe desde la guerra de la secesión, los años que esto existe. En Inglaterra también lo es. Entonces, no es raro que esto se dé así. En Argentina no lo es, parece que en España, por las preguntas que me están haciendo, tampoco lo es, si bien han habido oficiales judíos en el ejército español en pleno siglo XX y XXI, le podría decir también. Uno de ellos lo he conocido el otro día, es un coronel que vive en Melilla, así que, pero bueno, muchas veces tienen que ver con el número, ¿no? Si por cada religión tuviera que haber un capellán, con la multiplicidad de religiones que hay hoy, sería casi imposible para las Fuerzas Armadas de un país. El problema grande era qué hacían estos rabinos que no estaban preparados para nada, estaban preparados para oficiar, para diferentes actividades que cumple un rabino normalmente, pero no para asistir a nadie en una guerra. Cosa que los católicos sí, porque estaban acostumbrados a vivir dentro de los regimientos. ¿Qué hicieron ellos? Se valieron de sus herramientas, muchos de ellos habían sido, algunos de ellos habían sido madrigim, otros de, habían participado con cuestiones de juventud y decidieron utilizar esas herramientas que ellos tenían para tratar de prestarle esta asistencia espiritual a los soldados. ¿Y de qué estamos hablando con esto? Ellos lo que iban a hacer era tratar de llevarles un poco de paz. Estos muchachos, porque estamos hablando de jóvenes que tenían entre 18 y 19 años como mucho, estaban desplegados en lugares lejos de sus casas. Habían dejado a la distancia a sus padres, a sus novias, a sus amigos. Casi no tenían comunicación con sus familias, porque para evitar interferencias y todo no se permitía casi las correspondencias. La poca correspondencia que iba llegaba con mucho tiempo de tardanza y tampoco querían que ellos escribieran cosas que pudieran comprometer la seguridad o las posiciones en las que estaban, tanto en las islas como en la Patagonia. Ni que hablar, obviamente no existía internet, ni todas estas cosas que hablamos hoy, ¿no? Hablar por teléfono era imposible. Entonces, la angustia que tenían estos jóvenes era inmensa. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando les pregunté a todos qué era lo que más los angustiaba de estar ahí, tanto los que estaban en la Patagonia como los que estaban en el frente de batalla en las Islas Malvinas, y todos me respondieron lo mismo. Lo que pueden estar sufriendo mis padres porque no saben lo que me está pasando. Uno podría haber pensado, me angustia que me maten, me angustia tener que matar, me angustia muchísimas cosas. Sin embargo, la mayor angustia de ellos era que los padres estaban sufriendo por ellos, porque no tenían noticias. Ellos sabían cómo estaban. Sabían que estaban pasando frío, porque la indumentaria no era la mejor. Sabían que estaba pasando hambre, especialmente los que estaban en las Islas Malvinas, porque el- la comida no llegaba y la mayoría de los veteranos de guerra de Malvinas volvieron con más de 15 kilos, con menos de 15 kilos de lo que habían salido. Tenían miedo porque se iban a enfrentar una guerra, se iban a enfrentar una guerra habiendo estado pésimamente preparados.
O sea, apenas habían disparado algunas balas alguna vez en los primeros 3 meses, en los meses eh, del entrenamiento que tenían al comienzo del servicio militar. Después, en Argentina al conscripto lo llaman colimba, porque corre, limpia y barre. Entonces, esa era la preparación que tenían los soldados argentinos que iban a combatir con una de las principales potencias militares del mundo y con toda la OTAN atrás respaldándola. Entonces los rabinos lo que decidieron era sentarse a charlar con ellos, porque yo me hacía una pregunta cuando empecé el libro, cuando empecé a investigar, y era ¿para qué sirve un rabino en una guerra? Y más en una guerra como Malvinas, donde este puente aéreo servía para abastecer lo poco que se podía cruzar a las islas. Digo, ¿cuánto pesará un rabino? Tenían 23, 24 años. ¿Cuánto podía pesar? 90 kilos. Sumale 10, 15 de la valija, de la maleta de 100 kilos. Digo, ¿no era mejor cruzarle 100 kilos de ropa? 100 kilos de alimento, 100 kilos de armamento que un rabino. Entonces le fui a preguntar a los soldados, ¿por qué? ¿Qué te hubiera servido que hubiera un rabino acá? Los que estaban en Malvinas y que no tuvieron la suerte de que los rabinos finalmente llegaran, me decían, me hubiera salvado la vida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sufrieron antisemitismo. Y cuando estoy hablando de antisemitismo, estoy hablando desde el que va del insulto verbal hasta la tortura física. En la guerra eh, se utilizaba una práctica muy sádica, que era el estaqueamiento. El estaqueamiento, para los que no conocen qué es poner 4 estacas formando un rectángulo y en cada una de esas estacas atar cada uno de los tobillos y cada una de las muñecas. Y quedaban así suspendidos en el aire en ropa interior en medio de un clima gélido, 5 o 10 grados bajo cero, casi un día entero, sin comer, sin beber, sin nada. Esa era una práctica muy sádica que utilizaron ciertos oficiales y suboficiales contra su propia tropa en la guerra. No lo han hecho todos, pero un grupo pequeño lo ha hecho, y dentro de esos estaban los que sometían esas prácticas a los judíos por su condición de serlo. No porque hubieran hecho absolutamente nada, sino por ser judíos. Y no solamente estoy hablando de esa práctica, como hubieron muchísimas otras torturas físicas y verbales. Y eso ocurrió no solo en las islas, sino también ocurría en la Patagonia con los soldados que estaban movilizados en la guerra. El... Entonces, cuando veían un rabino era como si llegara el Mesías, porque era, me va a salvar, me va a sacar de acá, va a lograr que a mí me traten bien. Digo, como si el rabino fuera el Mesías realmente, ¿no? Y que tuviera el poder de lograr esas cosas. Lo que sí tuvo el poder el rabino, que le tocó a cada uno, es de poder conversar con esos chicos, sacarlos de el clima de tensión en el que vivían, separarlos a un costado, sentarlos en una piedra y rodearlos, sentarlos como en una ronda o en una habitación o lo que fuera, darle unas galletitas, unas galletas, darle algo que le traían de ellos para que pudieran comer y, y conversar con ellos. Ese momento, esas horas que el rabino estaba con esos soldados vivían como en una burbuja, como en un paraíso aparte que sus compañeros no tenían. Porque era charlar con el capellán, era charlar con el enemigo. Porque el capellán respondía a los oficiales y suboficiales. Con lo cual, si uno le iba a decir, el oficial me está maltratando, a los 2 minutos, el cura le iba a contar al oficial que lo estaba maltratando y le iba a maltratar el doble. Iba a decir, iba preso por desacato o alguna cosa por el estilo. Pero el rabino, como era un externo, estaba exento de todo eso. Entonces, esa posibilidad de conversar era increíble. El,
14 de mayo, cuando viajan los rabinos a sus destinos, eh, hubo que tomar una decisión. Como el rabino Baruch Plavnik iba a tardar tiempo en poder cruzar a las Malvinas. ¿Por qué? Porque volvíamos. Estaba este puente aéreo estaba siendo constantemente bombardeado por los ingleses. Estábamos en plena guerra. La guerra empezó el 1 de mayo, cuando empezaron los primeros bombardeos ingleses. Entonces le decían al rabino, mira, la pista de Puerto Argentino, que es la capital de las Malvinas, está destruida y nosotros la tenemos escondida, para que no sepan que podemos todavía eh, aterrizar. Con lo cual, si aterrizamos en esa pista, estamos mostrando a los ingleses que la pista está operable y van a seguir bombardeándola. Entonces hay que esperar. Después le dijeron que iba a tener que cruzar en un vuelo de la Cruz Roja, vuelo que nunca cruzó a las Malvinas, al punto que los miembros de la Cruz Roja se tuvieron que ir a Uruguay, a Montevideo, y subirse a un barco inglés y llegaron a las Malvinas cuando ya se había producido la rendición. Entonces el rabino quedó varado en Comodoro Rivadavia, con lo cual hubo que tomar una decisión. Se movió al rabino Efraín Dínez un poquito más hacia el norte, a unas localidades que se llaman Trelew y Rawson, eh, y el rabino Baruch Plavnik quedó en Comodoro Rivadavia. Y como se acercaba Shabbat, él le dijo, hay soldados movilizados acá. Sí. ¿Están en diferentes posiciones aquí? Sí. Bueno, en la localidad de Comodoro Rivadavia había un pequeño salón que tenía la comunidad judía local, cerrado hacía muchísimo tiempo, con un Arón Kodesh, ¿sí? Que se utilizaba como salón de usos múltiples, especialmente en las festividades, en Pesaj, en Rosh Hashanah. Se hacían algunas reuniones, pero hacía muchísimo tiempo que ese lugar no funcionaba como templo. Eh, y como Rivadavia es la capital, había sido la capital del petróleo en Argentina, y esa ciudad fue la que albergó al rabino Baruch Plavnik. Acá les voy a mostrar una foto del Aron Kodesh de la comunidad. Eh, el, el rabino dice, bueno, si ahí está, hay otras fotos que las tomé yo, así estaba en el año 2011 cuando fui yo a Comodoro Rivadavia, pero estaba igual que en esa época. El rabino Baruch Plamnik decide, entonces, ya que tenemos este lugar, tenemos soldados, tráigame a los soldados y vamos a hacer una ceremonia de Shabbat. Y el coronel dice, ok, va a los regimientos donde estaban acantonados los soldados y le dice al suboficial, digo, llame a los soldados judíos, va a formar a todo el regimiento. Los hace formar a todos y dice, los judíos den un paso adelante. ¿Se pueden imaginar que en un clima de tanto antisemitismo como vivieron en el servicio militar los soldados judíos, cuando alguien había logrado ocultar su identidad durante casi un año o el tiempo que llevaba en el servicio militar y le decían que diera un paso adelante, no lo dio? ¿Por qué no lo dio? Porque nadie le dijo para qué era. Entonces tenían miedo de que los maltrataran, les hicieran hacer ejercicios físicos, que en Argentina eran ejercicios físicos específicos de mucha intensidad, que en Argentina lo llamaban bailar. Cuando uno lo bailaban, lo hacían hacer cuerpo a tierra, correr, cuerpo a tierra nuevamente. Eran ejercicios físicos muy extenuantes que solían hacérselo muchas veces a los judíos como castigo. Entonces, cuando dijeron así, los soldados no querían saber de nada. Solamente los que ya sabían todo que eran judíos dieron el paso adelante. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Los subieron en ómnibus y los llevaron hasta Comodoro Rivadavia, donde se produjo la primer ceremonia de Kabbalat Shabbat de la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. En paralelo, el rabino Tzvi Grumblat hizo lo mismo en Río Gallegos. Él, a diferencia de Comodoro Rivadavia, se había alojado en eh, en la parte del depósito de una zapatería
que era propiedad de una familia judía y que atrás tenía un gran depósito con una habitación con un baño. Entonces le dieron, así lucía ahora le voy a compartirla, así lucía la zapatería años después, ¿sí? Este era el depósito, ahí está, ese saloncito ahí era una habitación, donde el rabino Tzvi Grumblat hizo la ceremonia de Kabbalat Shabbat en Río Gallegos. El, en Comodoro Rivadavia, como ahí estaban acantonadas no solo las tropas, sino toda la prensa internacional que no la dejaban cruzar a las islas, él tuvo muchísima más repercusión. ¿Por qué tuvo repercusión? Porque los militares dijeron, los judíos van a hacer una ceremonia, vamos a mostrar qué plurales que somos al mundo entero. Entonces no solo fueron los soldados, sino que fueron toda la plana mayor del ejército, fueron todos los periodistas que estaban ahí, con lo cual el Kabbalat Shabbat tuvo una cobertura mediática única, al punto que salió publicado en los principales diarios del país, revistas, artículos justamente sobre este Kabbalat Shabbat. Pueden darse una idea que estaba lleno de fotógrafos, todos sacaron fotos, algo que está prohibido en Shabbat. Pero pueden imaginarse que el rabino le va a decir a los fotógrafos con todos los militares ahí, disculpe, no se puede sacar foto. Era así como viene, lo tienes que hacer y se lo tienes que aguantar porque no queda otra. Eh, lo interesante es que, bueno, allí se produjo este primer Kabbalat Shabbat de la historia. Tengo aquí algunas imágenes como para poder compartirles de esa ceremonia. A ver si están aquí y se puede compartir en la pantalla. Ahí están los soldados eh, en en la ceremonia, a ver si les voy pasando algunas. Y aparte, no solamente los soldados estuvieron, fue la posibilidad de los miembros de la comunidad judía de Comodoro Rivadavia de volver a tener una ceremonia, la primera vez que tenían un Kabbalat Shabbat en décadas. No sé si hay un detalle muy lindo, ahí está la Arona Kodesh atrás del soldado que tiene el talit puesto. Fíjense una cosa, algo muy raro en una sinagoga. Hay un cuadro de Herzl de un lado y del otro lado un cuadro del general San Martín, el libertador de la patria. Algo que está prohibidísimo dentro de una sinagoga tener imágenes. Pero como tenemos un salón de uso múltiple, era casi como la Biblia junto al calefón, ¿no? Era un poquito de todo, ¿sí? También en todas las fotos va a aparecer una menorá acá, una menorá, ¿no? Dos, cuatro, seis, siete, sí. No, es una Hanukkah, pues tiene la otra vela al otro lado. Que nada tiene que ver con la ceremonia ni nada, pero estaba ahí, estaba todo puesto, había que mostrar y poner que esto era bien judío. Ahí tienen otra foto de los soldados. El que está de traje en el medio es el rabino Baruch Plavnik en ese momento. Bueno, ahí hay otra de las tomas de la foto, ahí está el rabino Baruch Plavnik. Hay otra toma donde se ve de atrás, ¿sí? La gente dentro del salón. Bueno, esa es ¿cómo se llama? La zapatería hoy en día de Río Gallegos. Eh, Todo esto se improvisó. O sea, nadie lo tenía preparado como una ceremonia. Sin embargo, fue algo maravilloso. Para los soldados, irse del regimiento, ir en Shabbat al Kabbalat Shabbat y volver al otro día a la noche al regimiento era como casi irse de vacaciones al punto que los compañeros cuando volviera decían, mañana voy a decir yo también que soy judío, porque yo también me quiero ir. O sea, algo que parecía una locura, después todos los judíos empezaron a salir. E incluso algunos de ellos hicieron bar mitzvah por primera vez en esas ceremonias. O sea, la movilización que le generó a los propios soldados fue impresionante. Y lo mismo le pasó a los rabinos. O sea, los rabinos recuerdan ese momento como un momento, muchos de ellos bisagra en sus vidas. El,
para que se den una idea lo que fue y lo que significó este, este evento para muchos soldados, es cuando hablaba con uno de ellos en entre las entrevistas que estaba haciendo para el libro, el, uno de ellos saca de una caja que tenía un papel doblado. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, era, mientras hablo estoy tratando de buscar aquí a ver si lo consigo. Era el, la hoja de rezos, de salmos, que le había dado el rabino Tzvi Grumblat cuando estuvo estuvo en las islas. Estuvo en Río Gallegos, disculpen. Eh, y esa persona lo guardó durante más de 40 años. Lo tenía guardado con él como un tesoro. No logro encontrar la foto que tenía de esa hoja, pero lo atesoró. ¿Por qué lo atesoró? Porque ese momento fue impresionante. Eh, o sea, la cercanía que lograban los rabinos con las tropas era muy fuerte. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que un rabino, a tener un trato cordial con el rabino. Uno no va a hablar nunca con el rabino diciéndole eminencia o, o padre o lo que fuera. Uno le dice, ¿qué haces, Tzvi? ¿Qué haces, Natán? ¿Qué haces, Felipe? ¿Qué haces, Baruch? Y viene, le da un abrazo. Cuando los compañeros lo veían, le decían, ¿cómo le vas a decir qué haces, Baruch al rabino? Porque estaban acostumbrados que en la iglesia el cura está ahí arriba. Y la distancia que hay es muy grande. Y con los capellanes ni que hablar. Entonces, esa cercanía les dio un oxígeno único a todos ellos que tuvieron la suerte de, de recibir la asistencia de los rabinos. Lamentablemente, quienes más lo necesitaban todavía eran los soldados que estaban combatiendo en las Malvinas, no tuvieron la posibilidad de, de tener esta suerte, ¿no? De tener esta asistencia espiritual. El 14 de junio de 1982, los argentinos se despiertan con la noticia de, con un cartel grande en los medios diciendo rendición. Argentina se había rendido ante las tropas inglesas. Algo que nadie lograba entender porque toda la prensa durante todo ese tiempo se la había pasado diciendo estamos ganando la guerra, estamos ganando la guerra, estamos ganando la guerra, le hundimos 2 barcos, le hundimos 3 aviones y de repente habíamos perdido la guerra. Eso llevó a que la sociedad dejara Malvinas escondida debajo de una alfombra, porque a nadie le gusta ser engañado. Nadie. Si a uno lo engaña su pareja y uno se entera, quiere dejar ese evento olvidado en su vida, porque a nadie le gusta recordar cómo lo engañaron, adelante de sus propios ojos. Bueno, en Malvinas es lo mismo. La sociedad fue engañada y compró ese engaño durante todo ese tiempo. Y cuando se enteraron que todo era mentira, se sintieron unos tontos. ¿Por qué? Porque decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no me di cuenta de que me está... Fue un engaño. Entonces Malvinas quedó escondida debajo de una alfombra para la Argentina, sumado a que la guerra de Malvinas desató el retorno de la democracia, es la gran responsable del retorno de la democracia argentina que, que volvió el 10 de diciembre de 1983, pero las elecciones fueron el 24 de octubre del 83. Previamente a eso había retornado la vida política y como que todo fue una gran vorágine. Y Malvinas quedó atrás. ¿Por qué? Porque hablar de Malvinas era hablar de los militares. Y nadie quería hablar de los militares. A partir de ahora volvíamos a la democracia. Y claro, después encima empezaron los juicios
por las violaciones a los derechos humanos y muchísimas cuestiones, con lo cual nadie quería quedar pegado a Malvinas. Durante décadas, cada vez que alguien quería reivindicar Malvinas, tenía que tener muchísimo cuidado, porque ibas a reivindicar a alguien que después aparecía torturando en un centro clandestino de detención, con una causa por aquí, con una causa por allá. Entonces, en esa cuestión quedaron metidos los soldados, que nada tenían que ver ni con violaciones a derechos humanos, ni con el gobierno militar, ni con nada de todo eso. Eran las grandes víctimas dos veces. Hay un gran debate, ¿no? Entre entre los veteranos de guerra de Malvinas si se consideran héroes o víctimas. O son las dos cosas, héroes y víctimas. Pero digo, eran las grandes víctimas de todo esto. Los habían llevado sin preparación a una guerra y ahora los devolvían y nadie los ayudaba. Piensen que los soldados cuando regresaban de sus regimientos, porque volvían de Malvinas hacia el continente, hacia sus diferentes ubicaciones, iban a los regimientos a recuperar su ropa de civil, volvían a las casas, no tenían dinero para tomar el bus. Entonces por ahí paraban el bus que paraba por ahí y le decía, "Mirá, vengo de Malvinas, no tengo dinero, ¿me llevas?" Y algunos le decían, ¿a mí qué me importa? No. O iban a pedir trabajo y cuando decían que eran de la clase 62 o la clase 63, decía, ¿vos tuviste la guerra? Sí, bueno, ya te vamos a llamar. Eran los loquitos de la guerra. Nadie los quería contratar. Esa gente no tuvo asistencia psicológica, psiquiátrica, no cobró pensión durante más de casi 10 años. eh, Quedaron abandonados a la buena de Dios. Y muchísimos de ellos, esos que yo les mostré de las provincias del noreste, venían de una pobreza inmensa. Y tuvieron que ir a trabajar al campo al día siguiente sin que nadie les prestara la más mínima asistencia para que pudieran sobrellevar el trauma de haber vivido una guerra. La comunidad judía no estuvo exento de esto. Como dijimos recién, había sido una de las que más se preocupó. Se preocupó expresamente por los soldados. Mandó rabinos para que los asistieran. Que no llegaran no es culpa de la comunidad. Es un, es un tema que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Pero logró que nadie había logrado. Y al día siguiente de que terminó la guerra, todos se olvidaron de esto. Al punto tal y tal legación ahí hubo en la comunidad judía con la guerra de Malvinas, que cuando la DAIA publicó su libro por los 70 años de historia, publicó esos table book, ¿vieron? No, los coffee book, esos grandotes, tapa dura, muchas fotos. Iba poniendo los eventos de cada año en esos 70 años, los eventos más importantes que había vivido la institución. Cuando llega a los 70, 1976, comienzo de la dictadura militar, desaparecidos, bla, 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 bla. Y luego salta 1983, recuperación de la democracia. No había habido guerra. Es la única guerra que tuvo Argentina en el siglo XX. Nunca, no hubo ninguna otra. Las anteriores son del siglo XIX. La única que combatió, la saltearon. Y pongámosle que dijimos, bueno, no hicimos nada, porque no sabían que habían hecho nada, porque no quedó documentado nada, y como buena costumbre de las comunidades judías, nada se anota, entonces la, una comisión, una junta directiva termina, viene la siguiente y no sabe ni lo que hizo la anterior, y dos después, y 10 después, menos que todavía. Pero lo peor del caso es que ninguno se preguntó, ¿habrá habido algún soldado judío en Malvinas? Nadie. Malvinas quedó olvidada. Y esa es la gran tragedia que tenemos. Porque ese olvido fue fue lo que más taladró el corazón de los veteranos. De la sociedad en general y la comunidad judía, que en Argentina es indivisible de la sociedad. O sea, lo que le pasa a la sociedad argentina le pasa a la comunidad judía siempre. El, las últimas dos preguntas que yo le hacía a todos los que entrevisté durante el trabajo era, ¿qué hizo la comunidad judía por vos en todo este tiempo? Y la respuesta unánime fue, nada. Y le digo, ¿qué te gustaría que hicieran? Que nos den un abrazo. Porque al día de hoy los veteranos de guerra de Malvinas ya cuentan con pensión,
con atención médica, o sea, con una seguridad social específica para ellos, con asistencia psicológica y psiquiátrica. O sea, todas esas cosas hoy ya existen. Tarde, llegó, tardó como 20 años, pero llegó. Para que se den una idea del sufrimiento de los veteranos, hoy hay más muertos por suicidio de veteranos de guerra de Malvinas que los que, eh, los que murieron en combate. O sea, dense una idea de lo que es. O sea, de lo que fue ese sufrimiento por abandono, por olvido. Afortunadamente, porque me va a venir la pregunta seguro, no hay ninguno dentro de esos casos de suicidio dentro de la comunidad judía. Ni tampoco hay casos hasta hoy documentados de muertos judíos dentro del conflicto de Malvinas. ¿Y saben lo que pasó cuando se acercaba el 30 aniversario de la guerra? Tres de estos veteranos de guerra fueron a golpear la puerta de la DAI a pedirles por favor que les hicieran un homenaje. ¿Ustedes se pueden imaginar tres víctimas yendo a pedir por favor que les hagan un homenaje? ¿Qué hizo la DAIA? Les regaló este libro. Lo primero que abren es, ven que no existe la guerra de Malvinas. O sea, es casi burlarse de ellos. Eh, Después lo quisieron utilizar políticamente, etcétera. Se fueron ofendidísimos de ahí. Enterado yo de todo esto, porque yo mantenía mucho contacto con ellos, le, se lo comenté al rabino Danny Goldman, rabino de la comunidad Betel en Buenos Aires, y me dice, vamos a hacerlo nosotros. Y yo le pasé la lista de los veteranos de Malvinas y ellos convocaron a un Kabbalat Shabbat cualquiera, pero era el Kabbalat Shabbat previo al 2 de abril, al que se cumplieron los 30 años de la guerra. Y los invitaron a participar. La, la, la sinagoga estaba colmada, había cerca de 500 personas, números que yo digo aquí en España y la gente se me asusta, ¿no? Pero eh, solamente la parte de la sinagoga, sin contar las extensiones del templo que llegan hasta casi las 3.000 personas. Estaba lleno, había tres chicos haciendo bar mitzvah y cuando viene la prédica, eh, el rabino habla de la memoria. Lo pueden encontrar en una nota escrita que escribí en Clarín sobre esto. Si les interesa, la buscan y la van a encontrar. Eh, Donde él habla de la memoria y la importancia de la memoria y de no olvidar a quienes en el pasado tuvieron eh, hechos o cuestiones que tengan que ver con la vida nuestra, ¿no? Y dice, porque nosotros como comunidad judía nos hemos olvidado de los soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas. Estamos a pocos días del aniversario y hubo judíos que combatieron, pero como comunidad nos hemos olvidado de ellos. Que pase a la Bimá, al, al púlpito, y empezó a nombrar uno por uno, que se iban parando del medio de la sinagoga, porque estaban cada uno sentado en cualquier lugar, entonces de repente te dabas, parabas y se ponía de pie alguien que no sabías que era un veterano de Malvinas. Y lentamente iban caminando hacia la Bimá y se pusieron todos en semicírculo detrás del rabino. Y cada uno que subía, uno de los chicos que estaba haciendo bar mitzvah le entregaba una medalla conmemorativa y un diploma. Eh, Era la primera vez que se veían entre ellos, porque como cada uno era un regimiento diferente, no se conocían, se estaban conociendo por primera vez y la comunidad judía los estaba conociendo por primera vez. El, la rabina Silvina Chemen luego les leyó una carta pidiéndole disculpas en nombre de la comunidad Betel por los años de olvido a los que los había sometido la, la comunidad. Fue un momento único. Quien ha ido a una sinagoga normalmente siempre llora un bebé.
Sí, no hay vez que no pase. Y siempre llora en medio de la prédica. Esta vez no volaba una mosca. El silencio era total, la gente lloraba. Fue un momento único e indescriptible. O sea, las palabras, o sea, yo lo puedo explicar, pero la sensación la energía que había en ese momento era increíble. A punto que cuando subieron todo eso y luego bajaron, fue un aplauso masivo de toda la comunidad eh, para ellos. Y para ellos fue algo reparador. Y a partir de ahí empezaron a surgir homenajes, la AMIA le hizo un homenaje, la DAIA, y los empezaron a llamar de los colegios, los empezaron a llamar de diferentes instituciones para que dieran conferencias, para que hasta el día de hoy los llamaron de la Radio Judía de Buenos Aires, de Radio High, o sea, de todos lados ya empezó el abrazo, empezó a ser constante, porque nunca es suficiente, siempre es necesario un abrazo más. Eh, y para ellos cambió su vida para siempre. Pero que esta historia termina un poco con, con el año 2019, conversando con el presidente de la Sociedad Hebraica Argentina, uno de los clubes más importantes, el club de una de las instituciones sociodeportivas más importantes que hay en la Argentina, y una institución que tiene 5.000 socios. Y le digo, mirá, los soldados siempre dicen que les encantaría que la comunidad les permitiera ir a una institución. Muchos no tienen los recursos, que pudieran ser socios de una institución. Y Hebraica dijo: Vamos a nombrarnos nosotros socios de honor de nuestra institución". Y en 2019 se hizo un acto en la sede de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, de Hebraica, donde está el- el- el club de campo de la comunidad. Y, y ya habían aparecido muchísimos más, ya eran estos 40. Y cada uno recibió su carnet de hebraica con las Islas Malvinas estampadas en su carnet. Eso es algo que ellos jamás se lo van a olvidar. Digo, estas, como dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Son aquellas pequeñas cosas, ¿sí? que, que cambian, que hacen la diferencia y que nos tiene que servir como lección, como institución, eh, como institución, como comunidad, porque si nos toca vivir otra tragedia, a Argentina le tocó vivir otras tragedias. En la comunidad judía sufrió el atentado a la Embajada de Israel en el año 1992 y el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, eh, donde las instituciones actuaron igual, maltrataron nuevamente a las víctimas. Entonces, si toda esta historia nos tiene que servir para algo, es como lección para aprender los errores de los que no hay que volver a repetir si tenemos la mala suerte de tener que sufrir una, una tragedia. No igual a esta, pero una tragedia. Pero por el otro lado también nos tiene que servir como lección para aprender de los aciertos que se llevaron a cabo en ese momento. Porque hay muchísimos aciertos, hay muchísimas cosas que se hicieron bien. Todo lo que tiene que ver con los rabinos se hizo bien. Entonces, si hay algo que nos tiene que servir también, es para aprender lo que se hizo bien, para volver a repetirlo. Si sabemos que hay un problema, bueno, que haya un rabino que venga y asista a la gente. Porque de esa forma podremos tener una comunidad mejor y que las víctimas siempre, pero siempre puedan ser asistidas por nuestra comunidad, más allá de lo que reciban de la sociedad en general. Así que tengo algunas preguntitas por aquí, muy breves. Igual abran los micrófonos y pueden preguntar ahora todo lo que quieran con micrófono. Lo de los soldados Ray, ya lo respondí. ¿Por qué en el ejército de Argentina había rabino y en el de España no? También lo respondí durante la conferencia. Lo mismo es porque había habido antes y después no hubo ninguno. Les voy a contar una anécdota que tiene que ver con el libro.
y es que ¿por qué no hubo después y por qué no hay al día de hoy de otras fes que no sean la católica? Especialmente eh, los, los evangélicos. El, en la actualidad, todavía al día de hoy hay varios rabinos que son capellanes en los centros penitenciarios en la Argentina, para asistir a los judíos que están presos en las cárceles argentinas. Bueno, eh, estos rabinos, obviamente, su salario se lo paga la comunidad, pero tienen el cargo de capellán. Y le fueron a decir al arzobispo de Buenos Aires, eh, el arzobispo era Bergoglio en ese momento, hoy el Papa Francisco, eh, y, y él le dijo, yo no tengo ningún problema de reconocerlos a ustedes como capellanes, y que sean oficialmente capellanes y que reciban un salario del gobierno como como reciben los curas que son capellanes. El problema que de atrás de ustedes vienen los evangélicos, y eso yo no lo voy a permitir nunca. Entonces, esa es parte de una respuesta de por qué después de la guerra nunca los evangélicos pudieron tener pastores en las Fuerzas Armadas como capellanes. Eh, así que es parte de de esa respuesta. Eh, los que quedan, si quieren, si tienen alguna duda más, adelante. Eh, si queréis intervenir, abrir los micros. Ahí, adelante. No, yo estoy bien, yo estoy claro, me parece todo muy absurdo, cómo se genera una guerra por fines que no tienen sentido. Es la guerra, hay un libro que se llama Malvinas, la guerra inaudita. Es que es inaudito, es inaudito. ¿Sí? Además, era David contra Goliat, o sea, no tenía sentido. Ninguno. Ninguno, Es, ninguno. es el manotazo de ahogado de la dictadura para tratar de Exacto, continuar en el poder. Eso fue la guerra inaudita. sí, tal cual. Lamentablemente, porque terminó complejizando una causa que, bueno, nunca vamos a ver, porque esto ya sé, entramos en el terreno de la ucronía que hubiera Sí, ocurrido si no hubiera habido guerra, si hubiéramos seguido negociando y al día de hoy hubiéramos tenido, nunca lo vamos a saber, pero conociendo un poco la historia inglesa, podría decirte que de ninguna forma iban a cedernos las islas como tuvieron que ceder Hong Kong no, 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 no. con los chinos lo hicieron porque eran chinos, o sea, China es Sí. una potencia. Eh, el, pero esto no tiene no tiene otro justificativo que eso. El punto es que eso se llevó centenares de vidas durante el Ujú, conflicto, centenares de vidas durante los 43 años que se cumplen hoy del comienzo del conflicto y, y gente que terminó muy mal, ¿eh? No se suicidó, pero terminó muy mal durante toda su vida y hasta el día de hoy está muy mal. Yo algo le preguntaba a todos ellos, era si sueñan con Malvinas. Y muchísimos me dicen, sí, todavía tengo pesadillas. Pasaron 40 años. O sea, eh, el 2 de abril para muchos de ellos es un día de duelo, es un día de mucha introspección porque su vida cambió para siempre. La gente que fue a combatir en la guerra me decían, yo volví a mi casa y estaban mis amigos. Y mis amigos habían seguido saliendo a bailar, eran chicos de 18 años, recién terminado el secundario, sí. aquí el bachillerato, ¿no? Y ellos volvieron y decían, bueno, vamos a bailar, vamos a bailar. Y los miraban con cara de decís, ¿de qué estás hablando? Dice, el chico, ellos te lo dicen, el chico que fue a la guerra murió en Malvinas. El chico de 18 años murió en Malvinas, volvió uno de 30. Ujú. Eh, claro, pues tenías que convivir con el mundo de 18 y por ahí te venían tus amigos y te pedían, che, ¿mataste a alguien? Y, o sea,
la mayoría de los veteranos de guerra de Malvinas no pudieron contar su historia por 20, 30, 40 años. Hay gente que hasta el día de hoy no ha podido hablar nunca de lo que vivió en Malvinas. Porque la sociedad los confinó a un silencio. Porque el momento que ellos querían hablar no tenían quien los quisiera escuchar del otro lado. Ujú. Porque los hicieron firmar un documento antes Ah, de darlos de baja que decía que tenían prohibido de hablar de lo que habían vivido en la guerra. wow, Entonces, fuerte. eso quedó adentro. Y por el otro lado, los que tuvieron la suerte, que tenían familias, que podían pagarles un tratamiento psicológico, psiquiátrico para ayudarlos, se encontraron con un problema enorme. No había profesionales capacitados para hacerlo. Porque el psiquiatra estaba acostumbrado a tratar los temas diarios. Pero un país que no tuvo guerras nunca en el siglo XX, ¿para qué va a formar especialistas en guerra? Es inaudito, un tipo se va a formar una especialidad de la que no va a poder trabajar nunca en su vida, a no ser que se vaya del país. Y encima su título no sirve. Con lo cual, el pobre psicólogo, el pobre psiquiatra, tenía que improvisar ante un estrés postraumático, ante un trauma fortísimo que necesitaba de alguien especializado. Y no había. Entonces, todo fue, como decimos en Argentina, lo atamos con alambre, ¿no? Digamos, Ujú. así, vamos haciendo remiendo como podemos y lo vamos tratando de sacar adelante. Pero todo eso impactó en la vida de seres humanos. Y eso es lo imperdonable de la guerra. Sí, Entonces, Malvinas es una gran tragedia. O sea, si bien es el gran símbolo del nacionalismo y hablar en Argentina es la gran vaca sagrada de la que no se puede hablar mal, y si hablas de las torturas en Malvinas te dicen que que vas en contra de la patria, que no sos patriota, o lo que sea. Pero en la guerra la realidad es que hubo improvisación, impericia, eh, 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 fue una locura. La realidad es que fue sí, una gran locura donde la comunidad judía eh, estuvo obviamente involucrada como parte indivisible de la sociedad argentina y donde también tuvieron que improvisar sobre la marcha a ver qué se hacía en cada momento para, eh, para, para seguir adelante. Sí, el libro está en Amazon y aquí en España está en todas las librerías. Lo pueden ah, conseguir en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en FNAC, y no quiero olvidarme de de ninguna casa que me diga yo también lo tengo y, y no, no está disponible. Sí, lo pueden comprar cualquiera y si les gusta, más fácil que le llegue a su casa sin moverse de su sala. Está en Amazon, está en todas las plataformas, incluso las de las propias casas de libros que le dije recién, están también para enviárselo, porque por ahí, si en alguna localidad no hay, porque no lo enviaron y todo, se lo pueden pedir porque en las centrales de esas mismas librerías está ese y están los otros libros que publiqué, Los soldados judíos de Malvinas, está también disponible ahí en todas las plataformas, incluso también está en formato digital, para el que le gusta leer en ebook, se puede conseguir y así no le voy a decir que lo disfruten, porque realmente es una historia muy dolorosa, eh, exacto. que, que deja muchísimo que pensar después de leerlo, pero bueno, por lo menos que les sea de provecho a los que lo quieren leer. Hernán, creo que ya esta era la última de Andrés, la última de la introducción, era muy importante. Se me adelantó porque no lo iba a decir yo, que lo pueden encontrar el libro y las demás obras de nuestro amigo Hernán, que ha publicado y que son de una calidad. Puedo decir que yo tengo la suerte por estar en este, digamos, centro de encuentro digital, de encontrarme con personas que llevo siguiendo mucho tiempo, y el caso de Hernán es uno. Para mí, a nivel personal, como historiador, es un placer poder hablar y escuchar
la experiencia investigadora de alguien que ha trabajado en la historia reciente de Argentina, pero claro, hablar en un mundo interconectado de la historia reciente de un país, hablar de la historia reciente de la humanidad y concretamente el hecho de dar voz, de dar nombre y de poner cara a tantas personas, no solo ya de nuestra colectividad, que de por sí para nosotros como comunidad judía es muy importante, sino para una colectividad mayor que es la humana, a la cual pertenecemos y con la cual deberíamos estar comprometidos en su paz y en su seguridad, pues dar voz a eso que se ha mantenido, por desgracia, anónimo tantísimas décadas por unos intereses o por otros, pues es un papel clave, un papel importante, un rol que estoy seguro, Hernán, o que no por la cara lo sabré, estoy seguro que no ha sido algo que le ha sentado bien a todo el mundo que hayas hecho, pero lo has hecho y has cumplido con yo creo que con una mitzvah. Para mí la memoria es una mitzvah. Nombrabas a la rabina Chemen y hablé con ella cuando coincidimos sobre este tema, casualmente, y otro día pues, te decía que te íbamos a tener con nosotros aquí. Así que, de nuevo, solo me queda decir gracias a los asistentes, a los que han tenido que salir volando porque están preparando otras cosas, pues lamentamos que no se hayan podido quedar al turno de intervenciones, pero de nuevo, Hernán, gracias por habernos dedicado este ratito, que sabemos que hoy estás hasta arriba y te quedan muchas horas todavía de aquí a poder decir me voy a dormir. Así que desde Almería te mandamos, desde esta esquina sureste de Sefarad, te mandamos un fuerte abrazo que llega hasta Madrid y como siempre, esta es tu casa y la casa de todas las personas que quieran venir a compartir en libertad y con ganas de construir un mundo mejor, con ganas de contribuir al Tikkun Olam. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. La verdad, un Chao. placer enorme y nos seguiremos reencontrando en otras oportunidades.